¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos como cada lunes. Es un gusto saludarles como siempre y mandarles saludos a todos aquellos que amablemente pues ponen sus comentarios en la página del club. Muchas gracias por lo que ustedes comentan. El honor y el gusto es mío. Saludos a todas aquellas personas que nos ven desde otros lugares que no sean Mérida, Yucatán o México. ¿Okay? Nos saludan desde partes del extranjero, desde California, desde Alemania, Australia. Les agradezco, y de la República Mexicana, San Luis Potosí, mis amigos de San Luis Potosí, he estado varias veces allá. Saludos a San Luis Potosí, Mazatlán, Sinaloa, ese bello puerto de Puebla, mi querida Puebla, que también es una ciudad preciosa, como todas las ciudades de la República Mexicana. ¿Okay? Saludos también a Aguascalientes, que también ha mandado saludos. En fin, a todos aquellos que pues, me honran con ver este taller, que no tiene más objetivo que el de fomentar la verdad histórica para entendernos mejor. En estos tiempos que hemos comentado alguna vez, que están, no quiero llamar turbulentos, ¿verdad?, pero que están extraños a nivel mundial, a nivel nacional, pues es muy bueno entender la historia, porque es el hilo conductor para poder entender el presente, ¿no? Como hemos dicho alguna vez, ¿okay? Para poder transformar el futuro hay que entender el presente, y para entender el presente hay que conocer el pasado. Es una ecuación muy sencilla: conocer, entender, transformar. Bien, pues buenas noches, y vamos a continuar con este tema que veo que ha levantado mucho interés en todos ustedes, que es el porfiriato, Porfirio Díaz, héroe y dictador. Y hoy nos toca ver la segunda parte, la parte final de la era tuxtepecana, que culmina precisamente con varios acontecimientos. El más sobresaliente, lo que se conoce en la historia como el interregno, no interinato, interregno de don Manuel González, que va a gobernar México entre 1880 y 1884. O sea, el compadre de don Porfirio, que debido a la no reelección, bandera tuxtepecana, con el que Porfirio Díaz había logrado derrocar al Lerdo y la había adherido a la Constitución del 57, con la no reelección, Porfirio ya no podía reelegirse. Murió de ganas, pero iba a ser realmente el rey de los cínicos si él mismo, que hacía unos años, 4, haya dicho no reelección, que nadie se perpetúe en el poder, esa es la última revolución, ahora diga no, siempre no. O sea, no. Entonces prefirió que este papel no muy halagüeño lo hiciera su compadre Manuel González. Tenía confianza en él, ¿okay? Y él va a tomar posesión el 1 de diciembre del año de 1880 para un cuatrienio que era de 1880 a 1884. Bien, ¿qué ocurre en este tiempo? ¿Okay? Varias cosas. González pues va a tratar de continuar con la obra porfirista, ese era el chiste. Pero evidentemente él sabía que su objetivo principal era, más o menos a mediados de periodo, hacer un proyecto de reforma a la Constitución del 57, para que, fíjense qué interesante, para que se quitara la no reelección que Díaz había puesto y se pusiera la reelección. Este era uno de los principales objetivos. El siguiente era México. En el momento que Porfirio Díaz termina su primer periodo, estaba empezando una carrera ascendente, como ya vimos. Estaban llegando los primeros inversionistas cuando termina el periodo de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz era muy popular. Como comentamos, había creado la Guardia de los Rurales y muchas cosas. Era extraordinariamente popular, lo querían. Entonces, cuando se va, la gente, el pueblo, como hasta hoy, y eso es lo peligroso, la ignorancia de nuestro Juan Pueblo, no entiende, o no entendía, o no entiende hasta hoy, no sé ya cómo llamarles, si en pasado o en presente, esos recovecos de que la Constitución dice una cosa, que hay requisitos, que no, que sí, que no, que sí, que tibum. No hay eso. Si este lo está haciendo bien, que se quede. Que no reelección, no me importa. Que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. ¿Por qué? Porque así fuimos educados históricamente. 300 años del dominio español, así era.
El rey era hasta que se moría, y el virrey hasta que lo cambiaba el rey. Y suponiendo que liguemos de una manera arbitraria el único imperio real que hubo antes de los españoles en estas tierras, que fue el imperio azteca, pasaba exactamente lo mismo. Los tlatoanis aztecas hasta que se morían. Entonces, el concepto de que un presidente durara un tiempo determinado y que democráticamente se le eligiera, no lo estaba entendiendo la gente, no lo entendió en todo el siglo XIX, no lo entendió Santana, no lo entendió Juárez mismo, no lo entendió Lerdo. ¿Y por qué lo iba a entender Porfirio Díaz? Y mucho menos lo iba a entender el pueblo. Entonces, resultaba relativamente fácil volver a la reelección. Claro que no podía decirse que era cuestión del general Díaz, sino era una cuestión de Manuel González. Otra cosa, era importante que en esos 4 años el pueblo mexicano no olvidara a Porfirio Díaz. El pueblo mexicano adolece de mala memoria, parece amnesia. Se le olvidan muchas cosas. Se le olvida. Está de moda durante un tiempo, y luego aquí no ha pasado nada. Por eso algún historiador moderno le llamó México el país del aquí no pasa nada. Porque sí, mucho ruido, pero pocas nueces. Desgraciadamente, eso no es de ahora. También pasaba en la época de Porfirio Díaz. Entonces, era importante para Díaz que el pueblo no lo olvidara. Estaba de moda. Pero al ya no estar en el reflector público, podía pasar de moda. Como los actores de telenovela. Mientras estás en la televisión, en la telenovela, eres el ídolo del pueblo. Pero ya desaparece, acabó la novela. Y hasta dentro de un año haces otra, ya la gente te olvida. Así es esto. Era importante que no olvidara. Por lo tanto, tenía que aparecer públicamente como el puente entre los empresarios que llegaban y el presidente Manuel González. Y además, estar cerca de Manuelito, como le decía, para decirle al oído, oye, acuérdate de Acapulco, de aquella tarde, María Buena, Manuelito bonito, Manuelito del alma, ¿no? O sea, acuérdate que hay que cambiar la Constitución. Acuérdate de, o sea, estar muy cerca. Y además, ponerle, con el consentimiento de Manuelito González, piedras en el camino. El chiste era que Manuelito lo hiciera mal. El chiste es que Manuelito se le moviera el tapete para que la gente, por lógica, pasara su vista a don Porfirio, al que ya le empezaron a llamar don Porfirio. Pasara y empezara, o sea, que quedara mal Manuel González. De hecho, se le criticaba sacándole trapos sucios que nadie podía saber más que Porfirio Díaz. Sin embargo, la lealtad de don Manuel González estaba a prueba de balas y a prueba de todo. Sabía que Porfirio, su compadre, le estaba poniendo piedritas, le estaba poniendo el pie para que tropezara, como tropezó varias veces, como cuando cambió las monedas de níquel. Y hasta lo apedrearon, lo aniquilaron, porque cuando salió del Palacio Nacional, le agarraron a un grupo de gente contratada por Porfirio, le tiró las monedas de níquel en la cara, en el carruaje, a Manuel González. Eso lo sabía. Por eso que también se le empieza a llamar en esa época a don Porfirio con el mote don Perfidio. Ese don Perfidio. Pero Manuelito lo dejaba hacer. Lo dejaba hacer. No lo quería junto a su lado, pero no tenía la voluntad de hacerlo a un lado. Y evidentemente con Manuel empieza la construcción de vías ferroviarias. Claro, todo se había hecho antes durante Porfirio Díaz. Y claro, la gente y la prensa, en vez de alabar al presidente, alababan a Porfirio Díaz. Y todo lo malo que salía, porque se construía mal una vía férrea, era culpa de Manuel González. La prensa estaba del lado de Porfirio Díaz, sea porque así lo consideraba o sea porque estaba vendida. Y el pobre Manuel navegaba en aguas turbias, sabiendo que su propio compadre era el que hacía que se enturbieran las aguas. Quizá el único momento de tranquilidad que tuvo fue cuando
Porfirio Díaz pues va a tener una distracción. En la vida de los personajes históricos, como alguna vez hemos comentado, pues la vida privada es muy respetable. Pero cuando eres un personaje público y tu vida privada por lo general interviene o interfiere en tu vida pública, hay que saberlo. Y con Don Porfirio, pues hay que saber también qué fue lo que ocurrió. Bien. Unos meses antes de las elecciones de 1880, en abril de 1880, había muerto Delfina, cuando a Porfirio Díaz le faltaban unos meses para terminar, y era un viudo, por lo tanto terminaba como presidente de la República siendo viudo, con 3 hijos que vivían con él: Amada, de ya casi 15 años, Porfirio, que tenía como 10, y Lucecita, que tenía como 7. ¿Okay? Hasta ahí todo marcha bien. Entrega el poder a Manuel González. ¿Okay? No se retira como muchos creen, sino que sigue metido en la política, aparentemente no visible, pero súper visible. Y empiezan a aparecer nuevos personajes que van a ser muy importantes cuando empiece ya el verdadero porfiriato. Porque hasta este momento estamos hablando de la era tuxtepecana. Todavía el gabinete y los que rodeaban el poder gubernativo, tanto de González como de Díaz, eran los que habían participado en la revuelta de Tuxtepec, que eran netamente militares y netamente porfiristas. Pero en este interregno van a empezar a llegar los exiliados, sobre todo lerdistas, porque ven que la cosa pues ya está más tranquila. Okay. Porfirio pues es en este momento aparentemente secundón, y empiezan a llegar, y la mayoría de ellos, burócratas o fanáticos del poder, pues empiezan a colocarse de alguna manera, a ver si me llaman, tratar de borrar que fui lerdista, tratar de borrar que fui juarista, y tal, subirse al carro gonzalista porfirista. Y uno de ellos, que va a llegar precisamente en 1881, va a ser el señor Manuel Romero Rubio. ¿Quién era don Manuel Romero Rubio? Manuel Romero Rubio había sido el secretario de Gobernación de don Sebastián Lerdo de Tejada. Uno de los pocos leales cuando vino la rebelión de Tuxtepec, y del que los más pocos aún cuando el presidente de la Corte, José María Iglesias, desconoce el triunfo de Lerdo y se autodeclara presidente. En resumidas cuentas, cuando Lerdo huye del país, solo tenía como leales a los generales Alatorre y Escobedo, y a los civiles únicamente a Manuel Romero Rubio. Lerdo huye, y huye junto con Manuel Romero Rubio y su familia. Don Manuel estaba casado con doña Agustina Castellot y tenía 3 hijas, una de 19, una de 18 y una de 15. Y creo que ya se dieron cuenta por dónde voy. Bien, todas estas niñas se fueron con don Sebastián en 1876, cuando don Sebastián huye, y están con él 4 años. Bueno, eran más chicas, ¿no? De la edad que les estoy contando es cuando regresan. Ellas se fueron, la de 15 tenía 10 cuando fue, y así vamos restando. Se fueron con don Sebastián a Nueva York. Fue el único funcionario amigo personal de don Sebastián que acompaña a Lerdo a Nueva York. Y de 1876, que llega Lerdo como presidente en el exilio, cosa que no reconocía a nadie, a 1880, se acompañaron mutuamente. Lerdo no tenía familia. Don Sebastián Lerdo de Tejada fue presidente que nunca se casó. Don Sebastián Lerdo de Tejada, hemos comentado en otra ocasión, de que es una historia personal muy misteriosa. Don José Fuentes Mares hizo un libro único en su género que se llama Don Sebastián Lerdo de Tejada y el amor, en donde empieza a rebuscar si Lerdo alguna vez se enamoró
porque nunca aparece una mujer, ni siquiera cercana, como amante, como amiga, cerca de él. Siempre aparece solo o rodeado de hombres. Don José Fuentes Mares logró investigar y descubrir que efectivamente parece que Lerdo se enamoró una sola vez en su vida. Y se enamoró cuando estaba con Benito Juárez en el norte de la República, no de Benito Juárez, desde luego, ¿no? Se enamoró de la hija del gobernador de Chihuahua, ¿okay? De apellido Redilla. Y fue de la única de la que se enamoró cuando estaban por ahí en la época de Maximiliano. Lerdo en esa época tendría como unos 45 años más o menos, y la niña esta tendría 14. Dirán ustedes, guay, asaltacunas, pederastas. A ver, no era raro en esa época, no era extraño, era hasta cierto punto lo normal. El marido grande, pues no, tampoco viejo, y la mujer niña. En primer lugar, la mujer de 12 años en adelante ya se le considera una mujer. La niñez de la niña era muy breve, muy corta. En segundo lugar, como la mujer de la época que estoy hablando no trabajaba y no se le educaba más que para servir al marido, las familias buenas, me refiero de cierta aristocracia, buscaban para sus hijas una especie de combinación de marido-padre. O sea, alguien que fuera el marido, el hombre, el esposo, pero al mismo tiempo el papá, el que cuide a esa muchacha. Y esa era la costumbre y la tradición. La figura del marido era una figura combinada de marido-papá. Y digo, casos obviamente excepcionales, pues no, que eran de la misma edad, mujeres no eran, pero por lo general, así era. Por lo tanto, no era de extrañar esto que estoy diciendo. Al menos hoy nos extraña, pero hace 150 años esto era lo normal. O sea, que Lerdo se enamorara de una niña de 14 años era lo más normal del mundo. Se le declaró, según don José Fuentes Mares, en unas cartas facsimilares de Lerdo que publica en su libro Don Sebastián Lerdo Tejada y el amor, se le declaró por carta. Nada más que la niña lo rechazó. ¿Por qué? Porque tenía novio y era un sastre de la localidad y no le hizo caso a Lerdo. Entonces don Sebastián, a partir de ese rechazo, que se sepa, nunca volvió a amar a nadie, jamás. Cuando dejaron Chihuahua no la vuelve a ver, nunca la vuelve a ver. Se dice que le mandaba cartas a la hermana sobre pretexto de preguntar cómo está, creo que se llamaba Manuela, cómo estaba Manuelita, Manuela Revilla. Hasta que al fin de cuentas, cuando vieron que la niña de plano para nada seguía con su novio y se casa con el sastre, pues Lerdo deja de escribir y ahí se acaba el epistolario amoroso y romántico de don Sebastián Lerdo Tejada. Después de esto, Lerdo nunca se casó, pues obviamente pues, era un hombre grande, no tenía padres, sus hermanos ya habían muerto, Miguel Lerdo Tejada había muerto, o sea, él era solo en la vida. No tenía, entonces cuando se va, su único amigo que lo acompaña con su familia es Manuel Romero Rubio. Y se dice que lo poco que se sabe de Lerdo en el exilio es que él vivía contento porque sentía como familia a Manuel Romero Rubio, a Agustina y a las niñas que estaban creciendo. Entonces, siempre estaban juntos, pero hay una diferencia muy grande. El solterón empedernido, por lo general, como no tiene familia, y esto, o sea, no es una ley, digo, pero en general así pasa, se vuelve egoísta. Porque además su pensamiento, como no tiene la experiencia familiar, nunca ha sido padre, nunca ha sido esposo, nunca ha tenido hijos, no mide muchas cosas. Y Lerdo, pues empezó, pues obviamente, a ser exigente con esa familia. Para 1880 se sabe en Nueva York que Porfirio Díaz ha dejado el poder y que está Manuel González. Y Agustina le empieza a decir, oye Manuel, vamos a volver a México. Aquí ya se nos gastó el dinero, estamos de préstamo en préstamo, ya no tenemos,
en México tenemos una casa que podemos vender, además tú estás en condiciones de colocarte en la política, porque voy a colocarse, me identifican con Sebastián, sí, pero ahorita Manuel González está más allá, y Agustina Castellot se dice que era una mujer muy así, muy, vamos Manuel, vamos, además tus hijas no merecen estar creciendo aquí en este departamentito, como tiene su casota en México, pues, vamos Manuel, vamos a volver, y en verdad sí, las niñas igual, ya no tenían que, sabían muy bien el inglés, lo habían aprendido perfectamente bien, pero ya no tenían que hacer ahí en un Nueva York que les era hasta cierto punto extraño. Había la tendencia a regresar. Y Agustín decía, te puedes colocar. Ahí se están colocando otros. El propio Escobedo, ahí le puso una medalla a don Porfirio. O sea, por favor, hay que colocarse, hay que volver. Es el momento. González no está muy enterado de muchas cosas. Nadie va a saber que tú fuiste. Ay, Agustina, no sé si hacerlo, no sé. Vamos, Manuel. Y Manuel decide entonces volver. Y es cuando va a romper la amistad con Lerdo, porque Lerdo se enfurece. Dice que le dijo, ya te anda, ¿verdad, Manuelito? Ya te anda por regresar. No, Sebastián le dice, no soy yo. Si fuera yo solo, me quedo contigo hasta el final. El problema es mi familia. No es justo que mi familia esté aquí, pasando penurias, cuando en México podemos reiniciar una nueva vida. De hecho, tú mismo puedes volver. Sebastián, tú no estás desterrado. Nadie te ha desterrado. Tú puedes. No, Manuelito, yo soy el presidente de la República y no voy a volver a pedirle perdón a nadie. Pero es que ya no están Díaz en el poder, pero son ellos, son los de Tuxtepec. No, Manuelito, hay que resistir como patriotas. Resistir, como hizo don Benito Juárez. Y tu deber es resistir. Pues lo siento mucho, Sebastián, pero yo regreso a México. Y cuenta la biografía de Lerdo, que ya que hicieron las maletas y todo, le dice Manuel a Agustina, mira, sé que don Sebastián está molesto, pero me gustaría que nos despidamos de él. Está en su departamento. Pues vamos a verlo. Y cuando llega, estaba Lerdo comiendo solo, y dice, Sebastián, vengo a despedirme, las niñas quieren despedirse de ti. Y que Sebastián, como si no lo hubiera oído, seguía comiendo. Sebastián, entiéndeme, por favor, no quiero terminar así. Sigue. Cuando ve que no le hacía caso, está bien, Sebastián, adiós, siempre he sido y siempre seré tu amigo. Con permiso, Sebastián. Y Lerdo, voy a comer. Nunca más se volvieron a ver. Nunca más se volvieron a ver. Manuel Romero Rubio, sus hijas y su esposa regresaron a México. Efectivamente, tenían la casa toda empolvada, eso tenían. Ellos habían sido antes del bando liberal moderado, o sea, no eran precisamente muy radicales. Entonces habían vivido bien, bastante bien, y el marido sabía mucha política, había ayudado mucho a Lerdo. Nada más que ahora llegaba sin chamba, sí cierto, tenía algunas cositas que podían vender de la casa, pero ahora ¿qué hacer? Okay. Varias veces intentó Manuel Romero Rubio entrevistarse con Manuel González, pero les daban el avión, como decimos acá. Después. Mientras tanto, la que se empieza a pensar en otras estrategias es Agustina. Y Agustina se da cuenta que, estamos ya en 1881, que Porfirio Díaz no estaba políticamente muerto. Fíjense qué lista era la señora, Se da cuenta que Porfirio Díaz aparecía en muchos eventos y que la gente lo aplaudía, lo respetaba y lo saludaba más que al presidente. Y que la gente leía el periódico en la prensa, doña Agustina, que Porfirio Díaz era muy querido. Y se hablaba en los articulistas de la época, muchos de ellos porfiristas, como Irineo Paz, por ejemplo, de que Porfirio tenía que, si él quisiera, pudiera volver. Lo único que lo impedía era la no reelección, pero que la gente deseaba que volviera el general Díaz al poder. Entonces a Agustina se le prende el foquito. El general Díaz, Manuel, va a volver al poder. No puede, era no reelección. Ay, Manuel, por favor, les.
Tú sabes cómo es esto. Pues sí lo sé, Agustina, pero yo no creo que Díaz, con esa idea, derrocó a don Sebastián. No creo que... Yo sí lo creo. Bueno, ¿y qué? Vuelve Díaz y ¿qué eso me va a recibir? Si no me recibe González, él menos. O sea, yo peleé contra él, por así decir. No era militar, pero yo apoyé en todo momento, hasta el último momento, a don Sebastián. O sea, es obvio que Díaz no quiere saber nada de mí. Y le dice, no de ti, tal vez de ti no. Pero tenemos 3 armas secretas. 3 armas secretas, ¿dónde? Dice, nuestras hijas. ¿Cómo, Agustina? Porfirio Díaz, me acabo de enterar que es viudo. Acaba de enviudar. Tiene 3 hijos chicos. ¿Cuántas busconas lo deben estar buscando para casarse con él? No podemos quedarnos atrás. ¿Qué me estás diciendo, Agustina? Nada malo. Simplemente vamos a tratar de que Porfirio, de que General Díaz, conozca a nuestras hijas. ¿Qué tiene de malo que se enamore de una de ellas y se case con una de ellas? ¿Te das cuenta? Ya lo hicimos. Ay, Agustina, pero qué cosas dices. Dice, mira, ¿qué amigo tienes ahorita en el gobierno? Bueno, pues el único que tengo es al hijo del licenciado Riva Palacio, Vicente, que está muy allegado a Porfirio, al general Díaz, pero habla con él, invítalo, vamos a invitarlo. Él no se va a negar a venir. Y en efecto, invitan a Vicente Ría Palacio. Vicente Ría Palacio era un personaje muy interesante de esa época, además de la ascendencia que él tenía, o sea, él era descendiente o era hijo de don Mariano Riva Palacio, un abogado muy famoso, liberal, que fue el defensor en el juicio a Maximiliano en Querétaro, y además era nieto del general Vicente Guerrero. Su nombre completo de don Vicente Riva Palacio era Vicente Riva Palacio Guerrero, su abuelo era Vicente Guerrero, y había combatido, mientras su papá defendía a Maximiliano, él había combatido contra los imperialistas en Michoacán. Era muy buen militar, pero además de ser muy buen militar, era muy buen escritor, le hacía más con la pluma que con la espada. Y de hecho, él fue uno de los que sitiaron Querétaro, junto con Escobedo y con Ramón Corona, y fue uno de los que capturaron a Maximiliano. Entonces era un liberal conocido y querido. Posteriormente, cuando Juárez se empezó a reelegir, nunca está de acuerdo con las reelecciones de Benito Juárez, y apoya siempre la candidatura, las 2 veces que se lanzó, Porfirio Díaz, tanto contra Juárez como contra Lerdo. Y obviamente pues había quedado muy bien parado con Porfirio Díaz, ¿okay? No pidió precisamente un cargo político, más bien era el encargado de escribir una especie como de crónica y de la cultura, porque Porfirio tenía un trauma con la cultura, quería saber, quería aprender. Y entonces Ría Palacio estaba colocado y conocía de cerca a Porfirio Díaz, pero era amigo de los Romero Rubio. Y entonces lo invitan, y efectivamente Vicente Ría Palacio va, los conoce. ¿Qué pasó, Manuelito? ¿Qué pasó, Agustina? Y las niñas, que ya eran unas jovencitas, hola, ¿cómo están? Que no sé qué más. Y don Manuel no se atrevía a decir nada. Cuenta la crónica familiar de Porfirio, de la familia de Porfirio Díaz, que no se atrevía, que solo veía a su esposa y me decía, bueno, te vas, o sea, ¿cómo vas a decirle eso? Y doña Agustina lo dijo. Según la tradición familiar, doña Agustina lo dijo. Vicente, queremos que nos presentes al general Porfirio Díaz. Ah, ¿cómo no? Sabemos que va a muchos eventos, a veces acompañado con el presidente, a veces no, pero queremos que a uno de los eventos que vayan tengamos una invitación, todas nosotras, porque queremos hablar con él, porque mi marido quiere colaborar, ¿verdad, Manuelito? Sí, Agustina. No se preocupen, que el señor presidente González le ha encargado recibir a unos inversionistas norteamericanos. Va a haber una cena para ellos, en donde va a ir el general Díaz. Y entonces van a ir varios personajes importantes. Yo
hacer una invitación para ustedes. Si ustedes van, les reservo una mesa. ¡Ay, sí, sí, Vicente! Sí. El pobre don Manuel estaba que si agarraba una bolsa de papel se la ponía a la cara. ¡Ay, Dios mío, qué papelazo! Y efectivamente, era abril de 1881. Efectivamente, era una cena en un lugar llamado Tivoli, ¿okay? Ya no existe ese lugar, como era un restaurante, vaya, en donde llegan varios empresarios norteamericanos, ¿okay? Y varias gentes importantes mexicanas que querían ser socios de ellos para invertir. González estaba abriendo mucho las puertas para ferrocarriles, para muchas cosas, claro, con la idea porfirista, ¿okay? Y llegan los primeros y ya son ellos. Aquí está su mesa, se sientan. Ya lo ves, Manuelito ya está, espera que venga don Porfirio. Pero, y efectivamente, de repente, todos se paran y aplauden al general Porfirio Díaz. Repito, no era el presidente era Manuel González. El Porfirio lo aplauden y junto a él, Vicente Rea Palacio. O sea, más colocado no podía estar. Saluda a todos. Okay. Vicente Rea Palacio más o menos sabía un poco de inglés, que era cuando se traducía, porque Porfirio Díaz no sabía nada de inglés, lo cual eso era un problema para entenderse qué se estaban diciendo los empresarios mexicanos con los empresarios norteamericanos. Los saluda a todos, ¿okay? Y doña Agustina se para, párate Manuel, párense niñas, párense, ahí viene don Porfirio saludando a todos, ¿okay? Entonces cuando llegan a la mesa de ellos, ¿okay? Don Vicente Rea Palacio dice: general, la familia Romero Rubio, una familia amiga de mi familia. Y Porfirio Díaz dice: ah, ¿cómo no? Don Manuel Romero Rubio. Don Manuel Romero Rubio estaba que era muy blanco, pero ya no era blanco, estaba rojo, súper rojo, parecía un tomate. Ah, ¿cómo no? Mucho gusto, no les te restrega nada en la cara. Mucho gusto, gracias. Mi esposa dice: señora, okay, general, un gusto conocerlo. He leído y oído de sus hazañas. Ojalá algún día pueda ser presidente otra vez. Señor, pueda corriente. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Pero mire, también mis hijas son sus admiradoras. Se las presento. No recuerdo el nombre de las grandes, ¿okay? Pero les presenta. Y le presenta a la chica, que en ese momento tenía 17 años. Y le presenta a la más chica. Fulanita. Y mi hija chica, Carmelita. Porfirio saluda a todos, pero cuando ve a Carmelita, Porfirio se queda así. Mucho gusto, general. Doña Agustina, con ese colmillote retorcido que tenía y que arrastraba de aquí del club hasta la ciudad de Mérida, digo, ya cayó. Le gustó Carmelita. Carmelita, una niña educada en finísimos modales, baja la vista, okay. Y luego, general, por acá se despide otra vez de mano de ellos, y cuando vuelve a despedirse de Carmelita, le dice: mucho gusto, señorita, ojalá nos volvamos a ver. Era la que va a ser la más famosa de todas las parejas de Porfirio Díaz, la famosa Carmelita Romero Rubio de Díaz, que todavía no era de Díaz. La mamá se dio cuenta. Pues ahora había que chocársela al general, de alguna manera, lo cual Manuel Romero Rubio estaba: pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No estás viendo que le gustó Carmelita? Sí, lo estoy viendo, pero ¿cómo? No. ¿Qué pretendes, Agustina? ¿Qué pretendo? Ya tenemos la entrada, Manuel. Ya tenemos la entrada. Y si tú no quieres hablar con Vicente, yo hablo con Vicente. Vicente le dice: bueno, ya hasta que yo lleve al general a su casa, doña Agustina, está muy difícil, porque él está muy ocupado. Sobre todo que está pues tratando de aprender inglés, porque no sabe inglés. Y doña Agustina, que era así, ¿está aprendiendo inglés? Olvídese, ese es el pretexto. Mis hijas saben inglés y lo saben perfectamente bien, y Carmelita lo sabe mejor. Manuel Romero Rubio, que estaba sentado en un sillón: ay, Dios mío, Carmelita puede darle clase
al general Díaz. Ella le puede dar clase. ¿Verdad, Carmelita? Las niñas de esa época, lo que tú digas, mamá. ¿Verdad, Manuel? Y Manuel, pues, lo que tú digas, Agustina. Como todos los esposos, ¿no? Entonces, vamos a invitar al general a que le dé clase a Carmelita. Y vean cómo empezó esto. El pretexto para que Porfirio Díaz, viudo, empezara a ir a la casa de los Romero Rubio era para tomar clase de inglés. ¿Y quién le daba clase de inglés? Carmelita Romero Rubio, la niña de 17 años. ¿Y cuántos años tenía Porfirio Díaz ya en ese entonces? Iba a cumplir 51. Y empiezan las clases. Te compran una pizarrita donde ella le va explicando a Porfirio Díaz. Pero esas clases de inglés fueron una vacilada, porque ella se esmeraba en explicarle, pero él no entendía nada, ni aprendía, estaba solamente. Y además doña Agustina interrumpía las clases. Era la clásica mamá que se metía y que estaba chocando, en este caso, a la hija. Y llegaba, general, perdón que interrumpa, hijita, pero mire qué traje. Unos panecillos que por modestia de Carmelita no los quiere dar, pero ella los hizo para usted. Unos para, ay mamá, sí, pruébelos. Ah, bueno. No, muy buenos panecillos. Muy bien, general, repita. Ok. Y esa ya, con la boca llena, ahí se empieza a dar cuenta, Carmelita, que Porfirio Díaz era un auténtico maleducado. Ahorita, Carmelita. Ok. Le decía, general, con todo respeto, traiga usted primero, pero no hable con la boca llena. Perdón. ¿Sí? Y es cuando Carmelita empieza a respirar. Oye, mamá, no. Es un vulgarzote. Es un super vulgar. No sabe hablar. Dice maíz en vez de maíz. Dice fue en vez de fue. Nunca va a aprender el inglés, mamá. Y además de eso, es vulgar. O sea, es un soldadote. O sea, come con la boca, se limpia la mano con la mano, o sea, no se lava las manos. No, mamá, no, por favor, cualquier otro. Pero no, Carmelita, es por la familia. Hazlo por ese señor, está enamorado de ti. Con el tiempo lo irás queriendo, pero es que no lo quiero, decía. No lo quiero, mamá, no lo quiero. Manuel, tienes que decir esto. Yo no sé ni qué decir. Pero Manuel era un auténtico cero a la izquierda. Como en aquella película. Yo opino que tú no opinas nada. Una cosa así. Ahorita tienes que hacerlo por la familia, por favor. La educación que se daba antes, sobre todo a las mujeres, a las niñas, era muy imperativa. Muy imperativa. Y esto hace que el Carmelita, al fin de cuentas, diga, mamá, pues si tú lo ordenas, sí, hija. Es por tu bien, por el bien de la familia. Estoy de acuerdo que el general es bastante vulgar porque ha crecido en los cuarteles, pero una buena esposa como lo vas a hacer tú, cristiana y amorosa, lo vas a pulir, y confío en que lo puedas pulir. Carmelita, una niña de 17 años, está bien, mamá, me casaré con el general. Y para el verano de 1881, un año, apenas un año, así que había muerto Delfina, que llorando Porfirio Díaz y Carmelita Romero Rubio se casan en la Catedral de México, en una ceremonia relativamente discreta, a la que va el presidente Manuel González, y el que los casa es nada menos, pero nada más que el arzobispo Labastida. Doña Agustina, con los ahorros, había querido que se fueran de viaje a Europa, pero Porfirio no quería. De hecho, Porfirio nunca le gustó salir al extranjero, y su luna de miel de una semana apenas fue a Nueva York. Es interesante esto, porque Porfirio escribió mucho sus memorias y inclusive contó mucho de lo que había hecho en su vida. Pero esta semana que hizo en Nueva York como luna de miel con Carmelita no la contó,
Muchos dicen, pues claro, ¿cómo la va a contar? Pues tenía a su chiquita ya, pues era su momento, madre, qué buena onda, ¿qué me está contando? Oye, fíjate que no iba a decir eso. Pero los historiadores no dicen, no se van por ese lado íntimo, se van porque Porfirio nunca se sintió cómodo fuera de México. De hecho, fue su única salida al extranjero antes de su exilio final en París. No le gustaba. Hay pocos datos de esa semana. Algunos piensan que fueron a visitar a Lerdo. No lo sabemos. Lerdo va a morir años después, en 1889. Y lo que sí sabemos es cuando muere Lerdo en Nueva York, Porfirio Díaz costea todo el traslado, el embalsamamiento y el ferrocarril especial que trae a Lerdo a México. Y que ordena que en cada ciudad importante de donde pasaba el tren, una vez que pasó Paso del Norte, Chihuahua, Durango, y así va bajando hasta México, se le hagan homenajes al cadáver de Sebastián Lerdo Tejada. Y luego, con honores de expresidente, Lerdo es sepultado en el Panteón de Dolores, en una pequeñísima rotonda que Porfirio Díaz le llamó Rotonda de los Hombres Ilustres, hoy llamada Rotonda de los Mexicanos y Mexicanas Ilustres, que está en el Panteón de Dolores. Y ya no está chiquita, ya son 3 aros, 1, 2, 3, está gigantesca. ¿Ve? El día que vayan a México, cuando se vuelva a abrir todo esto, pues no estaría de más. Hay muchos personajes ahí en esa rotonda, muchos, por ejemplo, está Diego Rivera, está Lerdo, está José María Iglesias, está Guillermo Prieto, está Mariano Escobedo, está ¿quién más? Está Agustín Lara, y hay un montón de los yucatecos. Está, a ver quién está de los yucatecos, buena pregunta. ¿Quiénes están? Creo que está, no recuerdo, ahí sí no me acuerdo de quién de Yucatán está, porque Quintana Roo está en el Ángel de la Independencia, se perdieron sus restos. Bueno, en fin, el hecho es que a lo mejor sí, a lo mejor no, o a lo mejor no se vieron. ¿Qué hicieron en Nueva York durante toda esa semana? Pues además de lo que tienen que hacer como marido y mujer, pues no sabemos qué. El hecho es que al poco tiempo vuelven, ¿okay? Ya casadito Porfirio Díaz, ¿okay? Con Carmelita. Esto ocurría en 1881. ¿Okay? Fue cuando más fuerte le empezó a pegar, claro, no él, sino por medio de sus mafiosos amigos, a Manuel González en la prensa. En 1882, Manuel González mete un proyecto al Congreso de la Unión para modificar la Constitución, quitar la no reelección recién puesta hacía unos años, en el 75, en el 77, y ahora en el 82, quitaba la no reelección para volver a poner la reelección. Es decir, le daba el paso libre a Porfirio Díaz. Cuando el Congreso aprueba esta reforma y vuelve la reelección, Manuel González invita a Porfirio Díaz a un almuerzo a su casa, a él solo, para informarles: es que, compadre, ya está, ya no me vapulees tanto, ya te di gusto. Y cuentan que en el almuerzo, cuando están conversando, Manuel González dice: bueno, compadre, ya te serví, ya déjame de vapulear, ya vas a volver, la gente te quiere, yo termino dentro de 2 años y tú vuelves. Y que le dice sorprendentemente Porfirio a Manuel González: oye, Manuelito, le dice, te agradezco mucho eso, pero no sé por qué lo hiciste. Y el otro: ¿cómo? Mira, Manuel, yo estoy muy contento como estoy, no me interesa la presidencia y no pienso volver. Aunque el pueblo me llama, aunque lo hayas cambiado, pues yo navegué con la de la no reelección y no pienso volver. Los ojos se les saltaban a Manuel González. ¿Cómo? Sí, pero es que se pone de pie en la mesa y empieza Manuel González a revisar cajones. Abre un cajón, se levanta los platos y empieza, y por fin se queda sentado en la mesa viendo que su compadre está haciendo algo raro, ¿no? Se levanta, se agacha a ver,
dejaban. O sea, dice, oiga, compadre, le dice Porfirio, ¿se le perdió algo? Bueno, ustedes siguieron buscando, levantaba una silla. Compadre, ¿se le perdió algo? Dígamelo para que yo le ayude. Le seguía buscando. Oiga, compadre, ¿qué está usted buscando? Le dice. Entonces González le contesta, estoy buscando al imbécil que se crea lo que usted me acaba de decir. Como diciendo, no me empiece a vacilar. Y vienen los últimos 2 años del gobierno de Manuel González, que van a ser muy bombardeados por la prensa, hasta que llega el año 84, donde Porfirio Díaz vuelve a ser electo presidente de la República, para un periodo que va de 1884 hasta 1888. Nada más que esta vez, como ya había reelección, Porfirio se va a quedar de 1884 todo el tiempo, hasta que el remolino de la revolución lo tire 30 años después. Vamos a empezar con el periodo conocido en la historia ya como el poder del porfiriato. Pero eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes, ¿okay? Para entrar ya al porfiriato como tal. Gracias.